Ok, vamos a dar inicio. Entonces, el día de hoy pues tengo el gusto de presentar al licenciado Luis Orellana, quien es socio director de RCM en Guatemala, es socio fundador de Orellana Sánchez Sazo y Asociados SC, con más de 35 años de experiencia en auditoría de estados financieros, auditorías internas, consultoría financiera, planificación fiscal, controles internos, planificación estratégica y sistema de costos. El día de hoy, el licenciado Oriana nos va a presentar el tema de cómo implementar un sistema de control interno efectivo, principalmente enfocado para las pymes. Entonces, GS1 Guatemala les da la bienvenida y espero que sea mucho agrado el curso que van a recibir el día de hoy. Mi estimado licenciado, lo dejo entonces ya a usted ahí preparado para dar inicio a esta capacitación. Gracias, licenciado. Le agradezco mucho la presentación. Muy buenos días a todos. Para los que nos miran en directo y para los que nos van a ver en diferido, reciban nuestros saludos esta mañana. Y pues nos toca un tema que quizá usted ya está cansado, yo siempre digo que me apasionan, ¿verdad? Pero cuando hablamos de gestiones de riesgo y de controles internos, a mí me parece que son los temas que pues, de alguna manera son parte de mi diario vivir y creo que cuando uno expone algo que le gusta y que lo hace, creo que es muy productivo, así que esperamos que sea útil para ustedes y sin más ni más voy a permitirme presentar, voy a compartir la pantalla de mi presentación con ustedes y vamos a platicar al final. Perdón, si hubiera alguna pregunta, pues queda abierto para que la puedan hacer y si no, pues si lo va a ver en diferido, mande ahí las preguntas a GS1 y ellos serán muy amables de trasladarlas conmigo para poderla ayudar en las respuestas que usted pueda estar requiriendo. Muy bien, entonces presentamos y vamos a comenzar con nuestra presentación. Muy bien, ya estamos por acá. Bueno, como ya anunciaron, pues el tema de hoy es controles internos basados en COSO. Realmente, un consejo sano para ustedes es que no escojan varios sistemas a la vez y comenzar a meter un poco de cada uno, porque las cosas no funcionan de esa manera. Cuando uno implementa un sistema de gestión de riesgos o un sistema de control interno, debe tomar una metodología y esa metodología debe seguirse para no tener la confusión de estar usando varios modelos y después se confunde la gente y no sabe por dónde va. Así que uno de los mejores consejos que le puedo dar es que utilice una metodología. En esta mañana yo me voy a concretar a hablar un poquito de cosas, aunque voy a dar un poco de otras metodologías y las razones de los controles internos. Vamos a tener la oportunidad de ver 5 cosas importantes. En primer lugar, las 3 líneas de defensa de una empresa, que rápidamente lo quiero dejar como un fundamento para que me puedan entender el resto. En segundo lugar, la definición de controles internos y el modelo COSO, otros modelos de control interno, la prevención de fraudes empresariales, que tiene que ver muchísimo con el control interno establecido, y finalmente los controles basados en COSO. Ese va a ser el contenido. El material es muy extenso, realmente lo reducimos al mínimo para que no aburrirles y adicionalmente para que les sea útil, pero usted tiene que investigar más, tiene que buscar más información. Y le recuerdo que los sistemas de control interno no son responsabilidad de la contabilidad, no son responsabilidad de la auditoría interna o de la auditoría externa, sino que todo lo que tiene que ver con control interno y sus procesos previos es una responsabilidad de la administración, como lo vamos a ver en un momentito más para que quede esto muy claro. A veces escuchamos hablar a un gerente o a un dueño o a un accionista
que es el auditor interno el que tiene que implementar los controles de la organización ese es un falso fundamento, es un mal conocimiento de un sistema de control. Los sistemas de control deben ser implementados por los administradores porque ellos son los dueños de los procesos, ellos son los dueños de los sistemas. Entonces, los controles no pueden ser implementados más que por ellos. El auditor interno y posiblemente el externo y algunas outsourcing que se puedan contratar para el área de sistemas o para alguna ISO, esos son pues otras actividades que se realizan, pero fundamentalmente la administración es la dueña de todo esto. Muy bien. Traje a colación este modelo de las 3 líneas de defensa porque el Instituto de Auditores Internos ha hecho muchos estudios sobre controles. De hecho, está aliada con COSO, con Cadbury, con Coco, y con las mismas, el mismo comité que maneja la CISO. Y ellos en el instituto han definido 3 líneas de defensa muy importantes. La primera tiene que ver con la dirección, tiene que ver con la administración en general, que está bajo un órgano de gobierno que algunos le llaman junta directiva, otros le llaman asamblea, otros le pueden llamar comité, pero la primera línea donde se establecen los procesos, donde se establecen los controles, donde se identifican los riesgos y donde se les dan respuesta a los riesgos a través de ciertas medidas, entonces esto queda a cargo de la administración, de la dirección. Y esta dirección tiene también esa es la primera línea de la administración. La segunda línea, que también es parte de la dirección, es un proceso administrativo, es cuando hay empresas que tienen departamentos de control de riesgo. Por ejemplo, los bancos o las instituciones muy grandes o las que tienen algunos controles requeridos por la IBE, por ejemplo, en donde tienen que tener un gestor de riesgos interno que les permita estar midiendo qué es lo que está sucediendo en el medio ambiente de la empresa para protegerla de cualquier ataque, sea cibernético, sea personal o individual o de alguna manera. Entonces, ese segundo rol, esa segunda línea tiene que ver con estar monitoreando, con estar evaluando todo lo que tiene que ver con riesgos. Eso es muy importante. Cuando la empresa es grande, cuando se tienen los recursos para manejarlos, siempre es muy importante que se tenga un departamento de gestión de riesgos. En algunos casos, algunas leyes obligan, por ejemplo, bancos, financieras, aseguradoras, en Guatemala están normadas como algo mandatorio. Las empresas, solo que sean muy grandes, siempre es necesario porque les pueden meter un gol, como vamos a ver más adelante. Luego viene la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna, que es la que se encarga del aseguramiento independiente y objetivo de que todos esos procesos y toda esa gestión de riesgos que se han implementado, pues esté funcionando. Y ellos lo harán con pruebas globales, con muestras, porque no podrían hacer lo que hace la administración. Y más que todo, como lo decía al principio, lo que quisiera es dejar bien claro para los oyentes que los procesos son una responsabilidad administrativa. Ninguna junta directiva, ningún gerente general, ningún director puede atribuirle esa responsabilidad a un auditor interno, sino que es una responsabilidad total y absoluta de la administración, y así es como lo debe de manejar. Ahora, ¿qué es control interno? Bueno, aquí hay una definición técnica, pero que no es muy difícil de interpretar. Es un proceso ejecutado por el consejo directivo, léase consejo directivo y la administración, no habla de la auditoría interna o externa, la administración y otro personal de una entidad designado para proporcionar seguridad razonable referente al logro de objetivos en las siguientes categorías, y da una lista y que comienza desde el desarrollo de la estrategia, ¿verdad? El control interno tiene que ver con tener candados, tener controles que permitan controlar la estrategia de la organización, la efectividad y la eficacia de las operaciones, cómo se están dando, tienen sus candados, tienen sus controles relacionados al proceso para que no les vayan a meter los vayan a defraudar o vayan a haber errores.
en los procesos. Así que es importante que esta categoría la tenga usted también muy clara. La confiabilidad en los reportes financieros. Aquí en Guatemala no se oye mucho, pero en otros países muy grandes, los errores y los fraudes a nivel de estados financieros han logrado quebrar empresas, ha llevado a la quiebra a muchas organizaciones porque no han tenido el cuidado de tener un control interno apropiado que esté garantizando que eso está caminando correctamente. Luego también el control interno tiene que ver con el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. Las leyes de Guatemala, el Código de Comercio, el Código Laboral o el Código de Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta o el capítulo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que está contenido en la Ley General, que tiene varias leyes relacionadas con tributación. Y también el control interno tiene que ver con la salvaguarda de los activos. Creo que eso es bien importante de tenerlo como muy claro para que no se pase por alto de ninguna manera la importancia que tiene el control interno en una organización. Luego también en esta misma definición quise poner a la par lo que significa COSO y COSO ERM, porque son de alguna manera dos COSOs de los que nos hablan o están escritos. El COSO 1 está incluido en lo que ya no es COSO 2, ni 3, ni 4, sino que ya va como por el COSO 5, pero todo el mundo le sigue llamando COSO 2. Yo ya le llamo COSO 2020 porque ya hay cambios aprobados para ese año y a pesar de la pandemia, pues ya van a entrar en vigencia y pues el COSO 2 dejó de ser y ya va como la versión número 5 más o menos. Así que sea la mejor de COSO ERM, que ERM es Enterprise Risk Management, o tiene que ver con toda la parte de administración de riesgos empresariales. Es un proceso de riesgos empresariales ejecutado por el Consejo Directivo, también tome nota, la administración y otro personal de una entidad, aplicado en el establecimiento de estrategias en toda la empresa, designado para identificar eventos potenciales que pudieran afectar a la entidad y administrar los riesgos para mantenerlos dentro de su propensión al riesgo, proporcionar seguridad razonable referente al logro de los objetivos. Así que podríamos hacer un resumen ya de entrada. Los modelos de control interno, ya sean basados en riesgo, en controles puros o una combinación, que es lo ideal, como COSO RM, tiene que ver con la seguridad razonable de los objetivos, con el cuidado de los datos, con el cuidado de la información, con el cuidado de los activos, con el cuidado de los estados financieros, me atrevería a decir, para que se vea en su totalidad. Así que es importantísimo que una organización, sea pequeña o sea grande, sea una pyme o sea una institución grande, tenga muy claro que un problema de control le puede quebrar o le puede llevar a un problema de pérdida de liquidez, pérdida de activos. Conocemos empresas que les han robado sus inventarios, cobradores o vendedores fraudulentos les han robado pues los inventarios o la cartera, han jineteado los fondos, se los han robado y cuando llegan a sentir, pues se lo lleva el río, ¿verdad? Porque las pérdidas son grandes y a veces pues se resuelve metiendo a la cárcel al defraudador, pero la plata no regresa a las arcas de la organización. Entonces realmente pues se castiga al culpable, pero los fondos, los activos que se perdieron muchas veces y en la mayoría de veces no se recuperan. Así que un sistema de control lo que pretende es cuidar eso. Que un proceso tenga los suficientes candados, y usted va a oírme hablar mucho de candados, porque es la traducción más cercana, lock, la protección que hablan los americanos para los procesos. Por eso es importante, bueno, en realidad todo es importante, ¿verdad? Pero por lo menos en lo que vamos a hablar ahora, pero sí es necesario que usted tenga muy claro, pero muy claro, que los candados deben de ser establecidos correctamente en la organización y de alguna manera pues
y cuidarlo. Es bien importante que sea cuidado en todo sentido. Ahora, hay otros modelos de sistemas de controles internos aparte de COSO. Las ISO famosas, ¿verdad? Las tres más importantes, no todas, no es que no sea alguna no importante, todas son importantes, pero la ISO 8000, calidad de la información, y la seguridad es importante en la ISO 8000, la ISO 27001, seguridad informática, la ISO 31000, gestión de riesgos, COCO, sistema de control canadiense, Cadbury, sistema de control británico, son como las más conocidas, digamos. La calidad de la información en la ISO 8000 es sumamente importante, ¿verdad? Sumamente importante para aquellos que manejan información importante, que tiene que tener un control de calidad sobre esa información. La 27001, que es la seguridad informática. De hecho, nosotros estamos en RCM en este momento implementando la 27001 y es un gran problema, ¿verdad? Problema no. Es difícil y caro de implementar. Es una millonada la que está gastando RCM a nivel mundial para implementar en los países y por supuesto nosotros tenemos nuestra propia carga, tenemos nuestra propia presupuesto para eso, que es bien fuerte, es bien grande el costo, pero sabemos que la seguridad de nuestros clientes no tiene precio, que la seguridad de la información no tiene precio porque hoy es muy fácil para un hacker poder robar información. De hecho, lo acabamos de vivir en un cliente que le robaron su información, a otro cliente que le parquearon su sistema de información y tuvo que pagar $10,000 para que se lo devolvieran. Vaya, que realmente fue poco dinero, no fue mucho. Hay empresas que les han pedido millones de dólares para devolverle los sistemas. Así que no es solo COSO, sino que ahí están las ISOs y están los diferentes sistemas de control de diferentes países, como el canadiense y el británico, que a mí en lo personal me gustan mucho y lo hemos usado porque tenemos clientes canadienses y clientes británicos dentro de la firma y pues usan esos sistemas, entonces nos hemos tenido que acostumbrar. También han surgido algunas otras, como por ejemplo los controles para SOX o Sarbanes-Oxley, que cuida a las empresas que están listadas o que son parte de una bolsa de valores, y que la SOX establece que una firma debe auditar las cifras financieras y otra debe auditar los controles internos. Imagínense la gravedad de esto, porque saben el cuidado que se tiene que tener. Ahora, todo esto, ¿para qué controles internos? Bueno, en primer lugar, porque la empresa tiene riesgos. Tiene riesgos de cualquier tipo y tiene que saber que si no los administra correctamente, puede tener pérdidas producto de eso, incluyendo el cierre de la organización. Yo anoté por aquí algo importante. Los riesgos de una buena administración nos llevan a la implementación de controles, pero ¿qué es un riesgo? Bueno, yo tengo aquí 3 definiciones. Una del Instituto de Auditores Internos, que es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que repercute en el logro de los objetivos de la organización. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad. Me gusta la definición. Luego, la CISO lo define como el efecto de la incertidumbre en los objetivos del negocio. Más cortita, se puede manejar mejor, pero dice finalmente lo mismo que dice el Instituto de Auditores Internos. Y finalmente lo que dice el Instituto de Administración de Riesgos, o IRM, que es el más famoso que tiene instituto, dedicado completamente a investigar y a prevenir fraudes y ayudar a las empresas y corporaciones a que sean menos vulnerables. Y ellos dicen el riesgo es la combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. Las consecuencias pueden variar de positivas a negativas. Ahora, si usted tuvo la oportunidad de ver uno de los seminarios anteriores que impartimos con GS1, recordará que hablamos de que los riesgos tienen 4 posibilidades para su tratamiento, se pueden aceptar. Es decir, que no se emprenda ninguna acción que afecte la probabilidad del impacto del riesgo. Esto se llama apetito de riesgo. Digamos, por ejemplo, un cliente nuestro dice, bueno, cualquier
riesgo menor de $100,000, no le vamos a poner control. Vamos a corrernos el riesgo de perder ahí. Eso se llama apetito del riesgo. Es decir, que están dispuestos a aceptar 10,000. Usted podría hacer en su empresa aceptar 10,000 o 5,000. Esta empresa acepta $100,000 porque vende muchos millones. Entonces es una empresa multinacional. Luego, así que se puede aceptar el riesgo. No ponerle ningún control. Costo-beneficio, ¿verdad? Puede ser que el poner un control sea más caro que evitar el riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo va a implementar? Luego, lo segundo es evitarlo. Ahora, para evitar un riesgo se supone salir de la actividad que se está generando esa posibilidad de riesgo. Y las empresas no queremos dejar lo que hacemos, ¿verdad? O sea, si usted produce papel, ya sea que lo produzca en una planta o lo corte para venderlo en resmas, usted quiere seguir vendiéndolo de esa manera. Entonces, y si tiene riesgos alrededor de eso, pues no los puede evitar. Sencillamente lo que tiene que hacer es o aceptarlos o buscar la manera de reducirlos. Y esto implica llevar a cabo acciones para minimizar la probabilidad o el impacto de riesgo o ambos conceptos a la vez. Otra manera es compartirlos, es decir, de que se pueda compartir esa probabilidad de riesgo con algo, por ejemplo, un seguro. Normalmente los seguros son la herramienta más o la posibilidad más importante para compartir un riesgo, ¿verdad? Es decir, yo le pago a la aseguradora para que me cubra si me roban la cartera o me roben inventarios o me roben activos fijos o se cierre el negocio, pues yo comparto los riesgos y estas son mis respuestas. Así que esa es una posibilidad también que no debe perderse de vista. Ahora, hablemos un poco de controles internos y fraudes. Como hemos estado explicando, la administración como dueña y responsable y ejecutora de los procesos es la responsable de la implementación de los controles internos de una organización. Lo he dicho ya como 5 veces y lo voy a seguir repitiendo en los pocos 60 minutos que tengo para esto. Desde el uso apropiado de un ERP de alto nivel que tenga los candados y procedimientos internos que protejan a las empresas de posibles errores y fraudes. Lo que nosotros hemos visto en Guatemala es de que todo el mundo compra un sistema de contabilidad, o incluso compra un sistema más completo, que incluye la tesorería, emisión de cheques, control de ingresos, inventarios, proveedores y la contabilidad en sí, ¿verdad? Que lo reúne todo, pero no usa el sistema para cuidar el control interno de la organización. Y un ERP, que es como el administrador de los recursos de una organización, traduciendo libremente lo que es ERP al español, es donde se deben de poner los candados. Y nos acaba de pasar recientemente, nos decía un empresario, miren señores, yo soy el que doy el último teclazo cuando se paga se manda una transferencia. Yo soy el que doy. ¿Cómo me garantizo de que ese último clic que le estoy dando a la banca remota de los diferentes bancos me garantiza que lo que estoy aprobando esté bien? Entonces yo le explicaba, ¿verdad? Mire, usted tiene SAP, que es un software, es un ERP, no es un software simple, sino que es un ERP completo. Y lo que nosotros hemos evaluado es de que tiene controles desde el presupuesto que se amarra con la solicitud de un servicio o de un bien, la emisión de una orden de compra, luego el traslado al proveedor, el ingreso del producto o la terminación del servicio, la aprobación en los diferentes niveles y por diferentes personas, y hasta que se emite el cheque hay otra aprobación. Si todo eso se dio, usted debería tener el descanso y la tranquilidad de firmar o de poner un clic final para hacer una transferencia a su banco sin ningún problema, porque su ERP le garantiza que las cosas están bien. Así que esto es sumamente importante, pero sobre todo las pymes, ¿verdad? Compran software que no saben qué controles tienen, solo lo hacen según ellos para tener una contabilidad.
y cometen graves errores. No les sirve para nada para efectos de control. La contabilidad es un recopilador de datos nada más. Yo le pido que analice esto porque porque el Enterprise Resources Planning, o RP, o controlador, digamos, de los recursos de una empresa, es lo que se necesita. Usted debe comprar un software que lo cuide, que tenga controles, que tenga candados, que puedan realmente servir para que usted no vaya a cometer un error en los procesos que tiene. Un sistema de control interno, la segunda parte, es tan fuerte como su elemento más débil. Los controles internos no son infalibles. Acuérdese de eso, no son infalibles. No importa que también esté diseñado un sistema de control interno contra el fraude. Siempre va a haber un criminal o un hacker o un empleado que va a encontrar la manera, va a encontrar una brecha, una puerta, una ventana, una debilidad en el proceso para querer robar o cometer cualquier tipo de crimen contra la organización. Eso es muy importante, de tal manera que entre mejor se tenga un control interno, entre mejor establecido se tenga un sistema de control, no solo de fraude, sino que también para evitar errores administrativos, para no ser burocráticos, para tener una administración apropiada, que le pueden arruinar para siempre o causarle un daño importante a su organización. Así que no lo dude, este tema tiene que darle información importante para que usted cuide su organización. Ahora, ¿qué es un fraude? Bueno, un fraude, de acuerdo a la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, o ACFE, es cualquier acto ilegal, dice acá nuestra definición, caracterizado por el engaño. Repito, cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, ocultamiento o mentiras. Estos actos no dependen de la aplicación de amenazas o fuerza física. Los fraudes son perpetrados por individuos y organizaciones que pretenden obtener dinero, bienes o servicios, evitando el pago o pérdida de los servicios, asegurando una ventaja personal o de negocios. O sea que no debe pasar por alto esto. El fraude es un crimen. El fraude es un delito. Y como decimos en Guatemala, la mentira dura hasta que la verdad llega. Y siempre, en la mayor parte de casos, son descubiertos los fraudes. A veces por casualidad, a veces porque los controles están bien establecidos y el defraudador siempre va a caer. Es cuestión básicamente de que alguien se preocupe porque esto suceda de esa manera. Así que ya definimos el fraude como un acto ilegal, donde hay engaño, donde hay ocultamiento, donde hay mentira, y debido a eso, y existe, tenemos que tener controles. Nada indica que los antecedentes familiares o el tipo de personalidad influya a la hora de llevar o cometer algún fraude. Eso está muy claro con esta actriz, ¿verdad? Winona Ryder, tal vez usted se recuerda de ella. Es una actriz muy conocida que incluso creo que tiene un Oscar ganado, que es enferma. Hay que andarla cuidando. Ella tiene una persona que la anda cuidando para no robar, porque tiene esa enfermedad, cleptomancia, en donde va quiere agarrar lo que tiene, una cuchara de plata o un adorno o algo donde anda. Entonces siempre anda alguien que la cuide para que no lo haga, porque es algo congénito en ella. Esos son difíciles de encontrar y difíciles también de controlar. Bien, mientras que el personaje que está a la par, que si se le parece a alguien es pura coincidencia, uno mira a alguien en la calle o mira a una persona que se mira bandido, ¿verdad? Y uno dice, bueno, este es un ladrón o es un criminal o algo, pero aquí no hay acepción de personas. Cualquiera puede robar, cualquiera. Y los controles internos lo que hacen es prevenir que cualquiera robe. Por eso es de que los sistemas son creados no para personas, sino que para procesos y sistemas. Si yo me pongo he oído gerentes que me dicen, mira, yo quiero que me pongas un control porque no le tengo confianza a él. Disculpa, Lego, pero ese no es un buen punto de partida. Hay que poner un control para que te cuide la organización, no una persona.
Si esa persona no te gusta, sacala y pone otra, pero no podemos poner un control por cada persona. Si la organización tiene 1000 personas, imagínense poner controles dependiendo si me cae bien o no me cae bien o si tengo dudas sobre él, no funciona. Por acá saqué una lista que también, o mejor dicho, me robé una lista porque es del instituto, pero nos permiten que agarremos algún material por ahí. Así que tal vez me robar, sino que es tomar prestado, le voy a llamar, si no va a pensar mal usted en mí. ¿Cómo se distribuye el fraude a nivel mundial? Bueno, esto va de menor a mayor. Desde una alteración de registros, pasando por la nómina, estados financieros, reembolso de gastos, robo de efectivo, fraude de dinero en efectivo, robo de activos no monetarios, falsificación o alteración de cheques, facturación, falsificación o alteración de cheques, facturación, sustracción de efectivo y corrupción. Si se da cuenta, y vamos ahora de regreso, la corrupción, debido a que aquí están metidas los estados, los países, la administración pública, entonces los robos más grandes, los fraudes más grandes están en el área de la corrupción. Y eso pasa en Guatemala como pasa en cualquier parte del mundo. Después sigue la sustracción de efectivo, que pues es lo que más atrae a las personas, ¿verdad? Los cobradores, los planilleros y ese tipo de personas son los que normalmente hacen esto, pero acuérdese de algo. Entre más importante es la función de una persona, incluso el presidente de una compañía o el gerente general, la posibilidad de que robe es mucho más impactante que la que puede tener un cobrador o un mensajero, ¿verdad? Un cobrador o un mensajero de una empresa que no tiene controles, pues en algún momento se va a dar cuenta y tal vez se roba 100,000 pesos, algunos han robado más, pues medio millón de quetzales, pero quizá no van a quebrar a la organización. Pero imagínense que robe un gerente general o que robe un presidente. Pues a ellos tenemos que ponerles controles muy estrictos, ¿verdad? Para proteger a la organización, porque ahí es donde se pueden dar los más importantes. Hay un triángulo de fraude que no me quiero quedar mucho en él porque este no es un seminario o una conferencia sobre fraudes, pero no lo puedo evitar porque se ponen los controles cabalmente por el fraude. Las personas cometen fraude por 3 razones: por presión o motivación. Presiones personales debidas al estilo de vida, vicios o dificultades económicas, enfermedad de un pariente, estructuras de compensación contingentes, fuertes presiones por resultados económicos, por quererse tener una vida que no le compete, que no tiene. Luego está la oportunidad. Cuando se presenta la oportunidad, si estuviéramos en una conferencia de fraudes, usted se quedaría asustado. Pero algo le voy a dar de datos. El 80% de las personas a nivel mundial va a robar. 80% va a robar. El 10% si le permiten, si le dejan puertas. Y solamente un 10%, es decir, 1 de cada 10 no va a robar nunca, aunque le abran una ventana, aunque haya una puerta, aunque haya la posibilidad. Imagínense, o sea, el control tiene que cuidar a 9 de cada 10 gentes. Y por eso es tan importante. Luego viene la tercera parte del triángulo de fraude, que es la racionalización, que es la defensa. Racionalizar para estos propósitos quiere decir defender lo que hago, ¿verdad? Porque tiene bajos estándares éticos, es que solo fue temporal, sigo órdenes, o sencillamente me lo robé porque me lo merezco. ¿Cómo es posible que mi jefe gane tanto, o la empresa gane tanto y yo no gane? Ese tipo de situaciones. Entonces uno que está metido en asuntos de control y prevención de fraudes, pues el triángulo le sirve para ubicarse. Acuérdese: presiones, oportunidades, racionalización o defender los puntos de cada quien, ¿verdad? Entonces no se le vaya a olvidar. Muy bien, pasemos de una vez a la siguiente. Los controles internos previenen la corrupción. Por eso hay que cuidar que no haya conflicto de interés en los que compran, en los que venden,
porque ahí pueden haber gratificaciones de por medio, pueden haber sobornos, pueden haber extorsiones, pueden haber gratificaciones, y lo que pretende el control es que todo eso quede curado, ¿verdad? En el gobierno se mira mucho, pero en las empresas privadas también. Hemos visto con mucha pena cabalmente los que no tienen un ERP apropiado y no tienen controles, que les van robando lo que se llama robo hormiguita, ¿verdad? Les van robando poco por poco, pero cuando llegan es tanto que ya no se logran levantar, ¿verdad? Las pymes sufren mucho de eso, porque no tienen controles, ya sea porque no tienen la plata para invertir en un buen ERP o porque no quieren, ¿verdad? Porque no han entendido, se creen muy salsas a veces los empresarios, ¿verdad? Y dicen, ah, eso la puedo controlar yo, eso no hay problema, eso lo manejo bien, ¿quién me va a hacer esto? Y cuando siente, le metieron un gol, ¿verdad? Aquí también dentro de este rubro se incluyen las comisiones, ¿verdad? ¿Cuánta gente no recibe comisiones por licitaciones, por compras? Y bueno, y también lo que se pretende en esta área es eliminar también esa posibilidad, ¿verdad? De que se dé. Bueno, ahora, ¿por qué coso puede ser una solución? Insisto, quiero repetir lo que dije en un principio. Hay muchos modelos y nosotros tomamos para esta mañana el modelo COSO porque creemos que es el que nos permite, eh, eh, digamos, explicarlo y aplicarlo de una mejor manera, y aparte que es el más conocido. Entonces, este tiene objetivos bien claros, y por eso yo me quiero centrar en esta mañana en este punto. Primero, establecer una definición común de control interno que responda a las necesidades de las distintas partes. COSO se aplica para pymes, se aplica para empresas medianas, para empresas grandes, o pymes incluye las medianas, ¿verdad? Para pymes y para grandes, y realmente haciéndolo despacio y digamos con un proceso estructurado, no sale tan caro. Lo que se tiene que tener ganas de hacerlo, ¿verdad? En segundo lugar, facilita un modelo con base al cual las empresas y otras entidades, cualquiera que sea su tamaño y naturaleza, ya lo había dicho, puedan evaluar sus sistemas de control interno permanentemente. COSO está dividido en dos. COSO 1, que es el control interno, que es el marco conceptual integrado. COSO 2, que todavía lo tengo aquí como COSO 2, pero como ya les dije, ya ahorita es como COSO 5. Ese ya incluye aspectos más relevantes de administración de riesgos. COSO 1 no ha desaparecido. Algunos erróneamente creen que cuando se les habla de COSO 2 es porque quedó eliminado el 1. No, el COSO 1 sigue estando vigente y muchas veces nosotros, dependiendo del tamaño de la organización, como por ejemplo una pyme, nosotros recomendamos que se vayan por la parte de COSO 1 porque es dedicada 100% a los controles internos, pero también tiene una dosis de riesgos que se puede manejar. Ahora, si es una empresa grande, es una corporación, pues nosotros recomendamos mejor COSO 5, que es ERM, en donde ya tiene realmente el concepto de controles, pero junto con el control de riesgos. El COSO 1 tiene 5 aspectos importantes que se controlan, se monitorea, y la información y la comunicación, las actividades de control, la evaluación de riesgos, como se da cuenta, hay una evaluación de riesgos aquí en el COSO 1, y también la evaluación del ambiente de control, cómo está por dentro la organización, se respira un aire de confianza, hay controles establecidos, y luego tenemos el COSO 2 que agregó algunos otros más, ¿verdad? Si se da cuenta, por ejemplo, la identificación de eventos, que algunos le llaman identificación de riesgos. Las respuestas al riesgo también es algo nuevo que no tenía el COSO 1. Y luego la parte de las actividades de control que son similares, mejora un poquito el tema, pero lo que son respuestas al riesgo, la evaluación de riesgos, identificación de riesgos o de eventos, son importantes cambios que tuvo esta metodología en esto. Ya lo había dicho antes, solo lo traigo a colación.
COSO RM no sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora como parte de él. Es decir, COSO 2 tiene también incluido COSO 1, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control interno o decidir encaminarse, también tome nota, hacia un proceso más completo de gestión de riesgos. Ok, tenemos a un tema interesante, creo que ya hemos platicado aquí algunas cosas interesantes que nos van a permitir controlar esta parte. La relación de la información financiera y no financiera. COSO tiene establecidas 4 categorías de control para las instituciones, en donde deben concentrarse o focalizarse para hacer una buena labor de implementación de esta metodología. En primer lugar, los reportes financieros externos. Estos reportes financieros externos son, por ejemplo, los reportes que se hacen para supervisores o reguladores, digamos, o requeridos, como por ejemplo la SAT, la IBE, la Superintendencia de Bancos en general, la Bolsa de Valores. Entonces estos reportes son muy importantes en el control porque son externos. Para los que son auditores que están oyendo, nosotros decimos que las pruebas clásicas y contundentes de una revisión de auditoría son las respuestas de terceros, confirmaciones de saldos de bancos, confirmaciones de clientes, confirmaciones de proveedores, confirmaciones de aseguradoras, de empleados, de socios, de los abogados. Esto siempre es muy importante contar con eso. Entonces, dentro de esa parte están estos externos. Luego están los no financieros, también externos, como el informe de control interno, la memoria de labores, planes estratégicos, custodia de activos, que se preparan de acuerdo con estándares y exigencias externas según sea la organización. Digamos, una pyme no se le va a exigir que tenga todo este tipo de información posiblemente, pero una institución grande sí no solo lo requiere, sino que se lo van a pedir a algunas otras instituciones, sobre todo si quiere conseguir un crédito o quiere certificarse en algo. Luego tenemos reportes financieros internos, incluidos como los estados financieros, el cash flow, el presupuesto, que se utilizan para el desarrollo de las funciones y la toma de decisiones. Digamos, algo que ya, pues no es que esté de moda, pero que ya tiene muchos años que se implementó, es que los auditores usamos el balance scorecard de la organización o sus indicadores para hacer pruebas de control interno externas, digamos, para fundamentar nuestro trabajo de campo, si vamos a entrar a hacer pruebas de control o pruebas sustantivas o vamos a hacer pruebas analíticas, dependiendo cómo esté la organización, así lo haremos. Entonces es bien importante que se tenga un buen sistema, no solo le va a servir para administrarse bien, para irse controlando. Imagínense que yo le pregunto a un gerente financiero, mire, ¿cuántos son los días de crédito de sus clientes acá? No sé usted, esto hay que preguntarse al de crédito, ¿verdad? Y no es usted el gerente financiero, pues usted lo debería saber. Sí, pero no, para aquí no me da tiempo de ver tanta cosa usted. ¿Cómo va a ser que el gerente financiero no sepa cuántos días de crédito tiene y quiénes le deben, verdad? O sea, realmente hay situaciones que dan pena en algunas organizaciones. Luego también están los reportes no financieros internos como la utilización de activos, encuestas de satisfacción de servicio, indicadores claves de riesgo, informes de altos mandos, y estos nos deben o sirven para cubrir las necesidades y expectativas de las máximas autoridades de la organización y también de la administración. Entonces, COSO camina mucho en estos cuatro categorías que acabamos de discutir en este momento. Así a modo de resumen, porque yo creo que ya les dije bastante, COSO, ERM, en cuanto a la gestión de riesgos empresariales, tiene mucho que ver con varias situaciones que he hablado, pero lo quiero resumir rápidamente. Mayor comprensión del valor de la gestión del riesgo para definir y ejecutar la estrategia, alineación entre desempeño y gestión de riesgos, acondicionamiento de una mejor manera de mejorar las expectativas del gobierno, no del gobierno de Guatemala, sino del gobierno de la empresa, de la gobernanza y la supervisión,
reconocer la globalización de los mercados y las operaciones, presentar nuevos caminos para ver el riesgo, mayor transparencia hacia los accionistas, interpretar la evolución de la tecnología. Cuidado con la tecnología. Vuelvo a insistir en esto. La tecnología se ha convertido en la posibilidad más alta que le puedan meter un gol a su organización. No se le olvide, le pueden robar información, le pueden robar recetas, le pueden robar fórmulas, le pueden robar estados financieros, le pueden robar cualquier cosa. Por eso es que nosotros hemos implementado y estamos algunos controles que antes no teníamos, ¿verdad? Digamos, tenemos información ahora en un dispositivo, en un software que nos permite encriptar toda la información que recibimos de los clientes. El meternos a ISO 27001 nos va a significar estar protegidos contra cualquier robo informático y cuidar la documentación. Así que es importante, por eso solo lo acoto nada más. Establecer definiciones claves, componentes y principios para todos los niveles de la gestión de riesgos. Cuando se implementa COSO por primera vez es largo, es un poquito complicado, pero hágase ayudar por alguien que sepa y le va a ser muy útil. COSO habla fundamentalmente de tres factores importantes, componentes, que estos componentes son los que definen el modelo de control interno de la organización, entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicaciones, actividades de supervisión y monitoreo. ¿Se recuerda cuando vimos los cuadritos? Ahí lo pudo ver usted en esos cuadritos cómo estaban clasificados. Luego, algo que trajo COSO 2 por ahí por el 2017 fue que clasificó estos componentes que acabamos de ver en principios que representan los conceptos fundamentales de cada componente. Cada principio es fundamental, por lo que si uno no está presente y está funcionando, el componente relacionado no está funcionando correctamente. Entonces fue diseñado pero muy cuidadosamente por COSO para que sea útil. Luego los principios tienen puntos de enfoque. Estos detallan las características de cada principio y van a servir para determinar la efectividad del control interno. Cuando uno comienza a implementar cosas en una organización, normalmente usa manuales, plantillas, y el conocimiento, ¿verdad? Para hacerlo, y va uno girando, no tiene que inventar el agua azucarada. COSO le va guiando a través de todo su proceso de cómo hacerlo. Esa es una de las razones por las cuales a nosotros nos gusta COSO. Y por lo cual la misma junta de auditores externos mundial, la IASB y también la IFAC, que son entes hermanos, han definido COSO como el sistema de control interno a usar, ¿verdad? Porque tiene las características para que una organización funcione. Cuando COSO no está implementado o no tiene un sistema en una organización, es un dolor hacer una auditoría, es un dolor para el administrador, digamos, también desarrollar su labor como tal. Entonces, siempre está inquieto si le pueden robar o no le pueden robar. Así que la gestión de riesgos empresariales tiene que ver con la gobernanza y la cultura. Hoy más que nunca los sistemas de reclutamiento de personal deben ser más estrictos, deben de estarse monitoreando, deben hacerse pruebas de polígrafo, aunque muchos vivos ya aprendieron cómo burlar el polígrafo increíblemente. Son tan fríos, yo creo que se echan su purito de marihuana o se toman un analgésico ahí para llegar y qué bárbaros. Le pueden hacer una pregunta como por ejemplo, mire, ¿en cuántas organizaciones ha estado usted trabajando? Y ha trabajado en 20, dice, solamente he trabajado en 2. Y lo dice también que la linita de que sale en la pantalla, y como que si no hubiera pasado nada, han aprendido a manejarla, pero hoy hay otros procedimientos que los psicólogos expertos en recursos humanos han aprendido. Entonces hoy hay mucha evaluación de gestos, mucha evaluación de los ojos, mucha evaluación de hecho, para hacer un análisis se les quita la mascarilla. Quítese su mascarilla, manito, porque le vamos a evaluar a ver cómo está contestando, ¿verdad? Si subió los ojos o los bajó, si los desvió, y hay tanta cosa que hace uno. Así que tiene que ver COSO con la gobernanza, también con la cultura. Guatemala es un país, infortunadamente, me da mucha pena decirlo, es un país corrupto,
desde el origen, desde la familia. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso y ojalá que cambiemos, que las familias vayan cambiando en ese sentido. En segundo lugar, la estrategia y los objetivos establecidos deben también tenerse en cuenta para COSO, el desarrollo de los procesos. Si se da cuenta aquí, para los que saben inglés, el review and revision parece que fuera lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. El review tiene una diferencia con el revision en cuanto hay por un lado hay una supervisión y por otro lado hay una revisión, que son cosas distintas. Y luego finalmente la información y comunicación y reportería. Y de todos estos temas, COSO lo mira y lo tiene en orden. Así que, pues por lo menos léalo, ¿verdad? Le va a ser muy útil para usted. Quiero terminar esta mañana con esta conferencia con un pensamiento de Martin Luther King Jr., que fue el precursor de los derechos humanos en los Estados Unidos. Pues no fue uno, pero sí fue el que ofrendó su vida ahí para que se resolvieran muchos problemas allá de racismo y también de una minimización de ciertos tipos de personas. Él dijo, da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo, solo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Me encanta cuando encontramos en alguna parte, en un seminario que fui a recibir alguna parte, este pensamiento no se me olvidó. Porque si lo analizamos así despacito, nos habla que debemos de dar el primer paso. Eso cuesta. Por eso hay expertos en organización. ¿Sabía usted que en Estados Unidos te puede llamar por teléfono a una empresa y decirle, mire, tengo mi cocina hecha a pedazos, tengo mi sala hecha a pedazos? Hay un experto ahí con ustedes que me puede arreglar la cocina, que me puede arreglar la sala, que me pueda arreglar mi casa, y para todo hay expertos. También hay expertos para las empresas. Mire, yo soy muy malo para cuestiones de archivo y organización de todo mi sistema digital. Hay un experto. Pero hay que entender primero que hay cosas que no sabemos hacer. Debemos tener muy claro eso. Hay cosas que no podemos hacer. No tenemos las habilidades o no las queremos tener. Si usted conoce sus debilidades, usted debe buscar quién resuelva las debilidades que tiene para que no vaya a haber un problema en su organización. Así que lo primero que hay que hacer es dar el primer paso, ¿verdad? Reconocer que necesitamos un sistema de control y dar el paso para implementarlo. En segundo lugar, saber que no vamos a ver al principio como la luz del túnel, ¿verdad? No vamos a ver el camino completo, pero demos el primer paso. Y cuando vamos dando el primer paso, las cosas van a ir apareciendo a medida que caminemos, a medida que vayamos desarrollando, y van a salir dudas, y esas dudas se pueden ir resolviendo. Busque un experto si tiene los recursos, si no, lea mucho, encargue a alguien que lo haga si usted no tiene el tiempo, pero dé su primer paso ahora para esto. Acuérdese que los controles internos fueron creados en primer lugar para que una administración funcione bien, para que se cometan la menor cantidad de errores y para que sean eficaces y eficientes en la organización, pero también sirve para poner los candados necesarios para que no haya fraude, para que se minimice el fraude que pudiera ocurrir en nuestras organizaciones. Así que un sistema de control interno viene a ser una de las herramientas más importantes para garantizar la continuidad de un negocio en cualquier momento. Y yo le invito a que lo haga. Si no lo ha hecho, le invito a que se compre un buen ERP, un buen sistema de información, que tenga candados, que tenga claves, que su contador no pueda ir a ver otros sistemas, sino que cada quien tenga sus claves para poder ver lo que le corresponde, la de recursos humanos o el de recursos humanos, el de contabilidad, el de tesorería, el de inventarios, el de producción, para que tenga segregadas las funciones. La segregación de funciones en los controles internos es fundamental, ¿verdad? Por ejemplo, el contador no podría cobrar, ¿verdad? Porque si el contador cobra, hay un gran riesgo de que se pueda robar el dinero, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un programa, una instrucción de cómo segregar las funciones dentro de su organización. Así que
dé el primer paso. Y cuando lo dé, se va a dar cuenta de los beneficios grandes que puede obtener de ese primer paso que está dando. Le agradezco mucho su atención. Espero que pase un feliz día y por favor no dude en hacer sus preguntas, en llamar a GS1 para que le puedan atender las consultas que no se puedan contestar en ese momento. Muchas gracias, licenciado, por el tiempo que nos ha dado para esta conferencia y quedamos a sus órdenes y también de los amigos que nos miran. Muchas gracias, licenciado. La verdad que bastante interesante el tema que tocamos el día de hoy. Y como bien dice usted, hay que dar el primer paso, pero hay quienes también corren y, y por querer también hacerlo a la carrera, dejan descuidadas muchas cosas. Ahí yo tenía un par de interrogantes ahí, mi estimado Lick. En cuanto usted menciona bien el tema de que la administración es la encargada de la implementación del control interno. Cuando nos referimos a administración, es únicamente gerentes, puede ser aplicar los controles por área, por si quiere, lo quiere ver de esa manera, o principalmente tiene que ser un administrador general que tiene que realizar la implementación de estos controles. Gracias por la pregunta, licenciado Rodríguez. La verdad es que es para todo el mundo. Todo lo que es administrativo o cada quien que participa en el proceso de administración tiene que tener o tiene la obligación de rendir cuentas. Tiene la obligación de tener controles, o tiene sus procesos y por lo tanto tiene que tener sus controles internos adheridos. Cuando hablo de administración o cuando se habla, mejor dicho, no yo, no que cuando los sistemas de control hablan de administración, se refieren a todas aquellas personas que participan en el proceso operativo de una organización. Perfecto, mi estimado Licky. Ya una última consulta. ¿Cree usted que el tema de ética profesional podría ayudarnos aquí a minimizar riesgos? Hacia implementar un plan como tal de implementación de la ética profesional. Buen punto. Creo que me faltó un slide. Se da cuenta uno ya después con la pregunta, por supuesto. Por lo menos las empresas y también las asociaciones no lucrativas y cualquier entidad debe tener un código de ética, ¿verdad? Código de ética que delimite, que marque cómo debe funcionar la organización en temas éticos, de conducta, de comportamiento y pues ojalá que lo tengan las empresas, las instituciones, pero que lo cumplan y que le hagan seguimiento, que lo firmen los empleados, que cada quien se comprometa, que lo lea, que se entrene a la gente, que se les capacite y que con cierta frecuencia se evalúe si los están cumpliendo. Sí, hoy cada vez más frecuentemente encontramos códigos de ética y firmas de acuerdos de confidencialidad donde nos hacen preguntas bien fregadas, ¿verdad? En donde aún como externos, ¿verdad? Nos comprometen a seguir todos los principios de ética de la organización, y, lo cual no está bien, no está mal, digamos. El tema que uno siempre se plantea, digamos en el caso nuestro, que tenemos 125 empleados, ¿cómo vamos a estar cuidando a cada uno, verdad? Entonces tenemos que regresar a la organización piramidal, poniendo el ejemplo nuestro, ¿verdad? Porque cada empresa tiene su propia forma. Digamos, para que vaya un socio, un gerente, un senior o 3 seniors y abajo los equipos de trabajo y que se esté supervisando, que se esté llevando con ética todo el trabajo que se hace. Digamos, en una organización, los compradores, por ejemplo, que son los más expuestos, no, tal vez no los más expuestos, pero sí de los más expuestos, pues deben de tener el cuidado también de firmar un acuerdo de que, y eso se logra muy fácilmente, ¿verdad? Llamando a los proveedores, juntándolos y diciendo, mire, ustedes van a ser mis proveedores del año 2022 y aquí fírmenme este documento que no se permiten extorsiones, no se permiten bonificaciones, gratificaciones, ni ningún tipo de soborno para que les compren a ustedes. Usted firma esto y si no lo cumple, se van al bote, se van a la cárcel. Entonces, sí, por supuesto, creo en los códigos de ética. Y lo que sí me cuesta creer todavía es de que vayamos a un paso agigantado en Guatemala. Vamos muy lento con eso. Sí. La gente
firma los documentos, firma los acuerdos de confidencialidad, los acuerdos de ética y no los cumple la mayor No, parte, infortunadamente. no los toman en serio, únicamente lo firman por firmarlo, ¿va? Porque es una obligación como tal. No, Es correcto, pues licenciado Rodríguez. muchísimas gracias, mi estimado licenciado Orellana. Gracias a todos ahí por la participación. La verdad que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y muy importante. Entonces, desde ya les agradecemos de parte de GES1 Guatemala, pues ahí el tiempo dedicado y esperamos que haya sido de su agrado la capacitación del día de hoy. Entonces, que pasen un feliz día y muchas gracias a todos. Mucho gusto saludarlos. Licenciado Rodríguez, hasta luego. Muchas Se cuida. gracias.